Bueno, ustedes seguramente ayer tuvieron posibilidad de tomar contacto con esa cadena que se realizó de radio y televisión, donde la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, hizo una puesta a punto de la situación sobre diferentes temas. El que nos ocupa principalmente ahora es que se habló de la importancia de tomar medidas en cuanto al cuidado de nuestros recursos hídricos. Y para ello estamos en contacto con el doctor en biología, profesor en la sección de limnología de la Facultad de Ciencias. Yo lo presenté como Luis Obrió, él me dirá si lo pronuncié bien o mal, porque capaz que él lisa y llanamente se hace llamar Aubriot. Bienvenido, un placer tenerlo, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. No, la pronunciación es perfecta, está muy bien, la primera opción. Bien, bueno. Doctor, dígame primero a usted qué le ha parecido lo que escuchó ayer. Me imagino que era una información que obviamente manejaba, obviamente, la preocupación de parte del gobierno de mantener la calidad del agua en nuestro país, que últimamente ha tenido varias complicaciones y protestas, en definitiva, por parte de los usuarios, ¿no? Sí, ayer lo que se mostró fue más que nada, se mostró el avance de la situación de cómo se estaba enfrentando el problema por parte de las autoridades, que ha mejorado mucho, ha aumentado sus capacidades de análisis y de monitoreo de los ambientes, dada la situación alarmante que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Principalmente en la última década. Exactamente. ¿Son correctas las herramientas que se están planteando utilizar para tratar de paliar algunas de las complicaciones, algunas de ellas bastante severas que hemos tenido en los últimos tiempos? Sí, son correctas, pero son muy recientes. Esa sería una de las críticas, ¿no? Se está avanzando, se está mejorando en las capacidades de monitoreo y de análisis con bastante premura y en vistas de una situación bastante emergente, ¿no? De emergencia nacional. Eso hace que, claro, que actualmente se esté avanzando rápidamente en nuevos convenios, nuevas metodologías y en formas de trabajo conjuntas para poder atacar este problema con todas las herramientas que tenemos en el país. De alguna manera usted lo que está diciendo es que empezamos a tomar medidas bastante tarde. Un poco tarde porque los ecosistemas acuáticos se vieron afectados ya hace varios años, digamos más de una década, ¿no? Usted acaba de usar los términos alarmante, emergente o emergencia. Concretamente, ¿cuáles son los principales problemas asociados a los recursos hídricos? Sí, los recursos hídricos se han visto afectados de varias maneras. Nosotros hemos hecho un trabajo en conjunto con las autoridades, con DINAMA y con la OCE, a través de un convenio con la doctora Silvia Bonilla, con mi colega, en el cual hemos analizado una base de datos de aproximadamente 60 ecosistemas del país, de los cuales, dentro de esos 60 ecosistemas, se han encontrado unos 9 que están dentro de los valores normales o dentro de la normativa. Cumplen la normativa nacional para agua. El resto de los ambientes están por fuera, están tocando de la normativa, están por encima de esa normativa. Serían ambientes muy levemente afectados, sí, a muy afectados. Es decir, la gran mayoría de los ambientes se encuentran ya afectados por la actividad humana. Claro. Eso ha hecho que, claro, la calidad de agua de esos ambientes se vea deteriorada en buenas partes, en la mayoría de las cuencas del territorio, y con eso se han visto muchos síntomas que son muy preocupantes para la población, como por ejemplo la presencia de cianobacterias en el agua, cianobacterias que generan problemas a la salud, que limitan la utilización de los recursos, generan complicaciones para la potabilización del agua, pueden generar problemas de salud a la hora de bañarse, de estar en contacto con esos organismos, disminuyen la biodiversidad, tienen una cantidad de efectos negativos en el ambiente, y eso lo hemos visto establecerse en el país de forma cada vez más intensa. Usted habló de, si no me equivoco, una muestra de 60 ambientes, digamos. Ambientes de Uruguay. Ahí está. De los cuales solo 9 presentan los valores deseables, o sea, hay más de 51 que presentan alteraciones, ¿no? En un sentido negativo, dicho esto. Estarían sobre la línea de los valores o por encima. Usted lo atribuía a la actividad humana. ¿Se puede afirmar, como se ha dicho muchas veces, que es la agricultura de esas actividades la más asociada al problema, o hay otras? Y son múltiples, ¿no? Pero hay
un buen porcentaje que lo está explicando la agricultura, porque dentro de los indicadores que se utilizan para la calidad de agua, uno de ellos es el fósforo, el fósforo o fosfato que se utiliza para los cultivos. Y lo que hemos notado, claro, que los ambientes acuáticos están sobrecargados de fosfato o de fósforo total, es decir, tienen una sobrecarga muy grande con niveles altísimos, muy extremos, que principalmente se deben al uso excesivo de fertilizantes para los cultivos, ¿no? El fósforo tiene una principal fuente por esa vía, por los fertilizantes, pero también por la vía industrial y por el aporte de materia orgánica que se genera a partir de las industrias. Ajá. Y también de las ciudades con saneamiento incompleto, etcétera. Lo que hemos notado, claro, que buena parte del fósforo que se encuentra en los ecosistemas acuáticos es el fósforo inorgánico que se utiliza para los cultivos, es decir, es un fósforo que genera aumento productivo en los vegetales. Y así como genera aumento productivo en los vegetales, genera aumento productivo en los ambientes acuáticos también, y con ello el crecimiento descontrolado de las cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias se nutren de los mismos nutrientes que se nutren la papa, la soja y el resto de los alimentos, ¿no? Ahora, doctor, lo que a uno no le queda muy claro, y es entendible por parte de las autoridades, que bueno, la forma de comunicación hacia la ciudadanía sea de que no cunda el pánico, por decirlo de alguna manera. Uno no termina de saber realmente si el agua que está saliendo de la canilla es potable o no es potable, es decir, si puedo beberla sin ningún tipo de complicaciones, o definitivamente debo tratar de tener a nivel doméstico algún tipo de filtro o de paliativo para mejorar la calidad del agua que sale de la canilla. Le digo desde el lugar, se imaginará, tengo 54 años, yo me crié, mi cultura, digamos, como ciudadano es la de abrir la canilla y tomarse un vaso de agua. Sí, nosotros en particular, nuestro grupo de trabajo trabaja sobre los ambientes acuáticos, somos ecólogos, ¿no? Somos limnólogos, el término correcto. No trabajamos sobre lo que es el análisis del agua potable, pero lo que sí sabemos, porque estamos en contacto con las autoridades en muchos casos, es que cada vez están haciendo un esfuerzo más grande y también económico y de inversión de tecnología y de mejora tecnológica, porque el agua que les va llegando, el agua que se conoce como agua bruta, es el agua del río, ¿no? El agua que se utiliza como materia prima, cada vez viene con más problemas. Es decir, entonces les ocasiona un problema adicional a la hora de potabilizar y de utilizar mejores tecnologías. Eso ha llevado a que, claro, que los costos se encarezcan en la potabilización y sea más complejo hacerlo. Yo, es decir, no tengo información de datos en particular del agua potable, lo que conozco es los estudios y análisis que se realizan y que están dentro de los estándares internacionales. Lo que sí puede afectar a la gente es, por ejemplo, el olor a cloro que pueda tener el agua. Claro. Es decir, el cloro tampoco es muy saludable que digamos, pero claro, yo no podría hablar mucho en particular sobre la potabilización del agua. Debería ser alguien que trabaje en temas químicos, ¿no? Por ejemplo, o de tratamiento industrial, ¿no? Por ejemplo. Es completamente entendible, doctor. La siguiente pregunta sí que tiene que ver con el trabajo que ustedes desarrollan, es las perspectivas que ustedes ven, es decir, tomando en cuenta las herramientas que se están comenzando a utilizar, tomando en cuenta lo que usted nos ha mencionado, de que de alguna manera, o sin de alguna manera, lo quito, hemos comenzado tarde estos trabajos, y la situación que presentan la mayoría de las cuencas en nuestro país, ¿es una situación que vayamos camino a revertirla o se irá empeorando? Es una situación compleja porque si tomamos como ejemplo a la cuenca de Santa Lucía, desde que ocurrió un fenómeno adverso en el 2013 hasta ahora, se ha ido avanzando en una serie de medidas y generando presión sobre las industrias, por ejemplo, a mejorar sus plantas de tratamiento de los efluentes, y por otro lado a mejorar las prácticas en el uso de fertilizantes, a mejorar las prácticas en el uso del estiércol de los tambos, etcétera, etcétera. Lo que se ha avanzado de forma significativa por ahora es en el área industrial. En el resto de las áreas se está avanzando, pero con otra velocidad, un poco más lento y muy de a poco. Se han generado áreas buffer, ¿no? Para proteger
la riviera, para proteger los aportes difusos en el río, y eso ha llevado también esfuerzos grandes y digamos, mucha pelea y tratando de llevarlo predio a predio, ese asunto. Se nota que teniendo este recurso, que es alimenta el 60% de la población del país de agua potable, y que ha demorado tanto, yo soy un poco pesimista para el resto de las cuencas del país, ya que esta es una cuenca prioritaria, altamente prioritaria, dado su utilización, ¿no? Claro. Y noto que ha costado mucho avanzar sobre medidas que no se nos ocurrieron a los uruguayos, son medidas que se utilizan en cualquier país desarrollado. Entonces, en ese sentido, creo que obviamente lo lógico, lo sustentable es ir avanzando sobre el resto de las cuencas, porque ya se ven afectadas y una vez que tienen estas cargas, por ejemplo, de fósforo en el sistema, los efectos son muy a largo plazo, ¿no? Y revertirlos lleva también otro tanto de tiempo. No es inmediato esto, ¿no? Claro. Usted habló recién de la cuenca del río Santa Lucía, que es para quienes vivimos en el área metropolitana de suma importancia al momento del abastecimiento de agua potable. No sé si en el estudio de ustedes trabajaron sobre Laguna del Sauce, que abastece a buena parte del departamento de Maldonado, y que ha estado bajo la lupa en los últimos tiempos, o se ha mencionado que también tenía dificultades, entre otras cosas por el crecimiento de zonas cercanas, por ejemplo la Capuera, que tienen todavía mucho por hacer en cuanto a saneamiento. ¿Está esa zona en particular comprendida dentro del estudio? Sí, está dentro de los datos que manejamos, pero en particular son otros colegas de la regional de la Universidad del Este los que están estudiando a esa laguna. Pero sí, el problema que tiene ese ambiente, que es un ambiente de aguas, digamos, retenidas, ¿no? Es una laguna, a diferencia de Santa Lucía, que es un río. Tiene un comportamiento muy diferente, y los fenómenos que ocurren en esa laguna tienen otras características. Son un poco más predecibles, uno los puede anticipar mejor que en el Santa Lucía, porque son fenómenos que van ocurriendo en el agua de a poco. Uno va viendo, por ejemplo, que el agua va quedando cada vez más verde y lo puede medir con equipamiento, con equipos. En el caso de Santa Lucía sería un fenómeno mucho más sorpresivo y que aparece de golpe, lo trae la corriente, digamos. Claro. Y también requiere de otro tipo de enfoque, otro tipo de metodología para poder atajarlo, digamos, y solucionarlo. Lo que sí hemos notado es que, combinado con este aumento de las cargas de fósforo de los ambientes acuáticos, se le suman las modificaciones hidrológicas que están planificadas de aquí en adelante para mejorar el riego en los campos, ¿no? En la producción agrícola. Eso sería como hacer pequeñas lagunas del sauce en todo el territorio para riego, y eso generaría problemas muy grandes. ¿Y por qué digo esto? Porque en particular las cianobacterias se benefician no solo de los nutrientes, sino que se benefician de las aguas quietas, entre comillas lo digo, ¿no? Sí, claro. De aguas estables, que no circulan, que no tienen turbulencia. Entonces las aguas quietas son su paraíso para poder crecer. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos casos en la Laguna del Sauce. Y cuando están en condiciones de aguas quietas, pueden crecer con menos fósforo que el que necesitan en un río o en otros lugares. Entonces, hay programas que también son muy preocupantes de modificar el régimen hidrológico de muchas cuencas para el riego, de generar pequeños embalses, digamos, pequeñas lagunas. Claro. Y eso lo que generaría serían una especie de pequeños incubadoras de cianobacterias en varias partes del territorio, que posteriormente generarían los problemas en los cursos de agua, donde la población después va a recurrir, ya sea para recreación, pesca o para agua potable, ¿no? Entonces, son varios temas en los que queremos marcar ciertas preocupaciones. Claro. Y van por dos lados. Por un lado, los nutrientes, el exceso de nutrientes en los cursos de agua. Por otro lado, las alteraciones del régimen hidrológico, ¿no? Generación de embalses y nuevas represas. Doctor, ha sido más que claro. Le queremos agradecer al doctor Luis Sobrió, es doctor en biología, profesor de la sección de limnología de la Facultad de Ciencias, estos minutos. Muchísimas gracias y bueno, aguardemos que las decisiones
se tomen, tomando en cuenta también, valga la redundancia, todas estas preocupaciones y advertencias que realizan ustedes, en definitiva, los conocedores y estudiosos del tema. Que pasen muy bien. Muchas gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias.